Sí, ayer estábamos contando algunas cosas Ella es inauditas hermana de que tu le han mamá, pasado, ¿verdad? sí. De esas hijas de Dominico, esa era la que era amiga de mamá. Sí, claro, Rosalía. la ajedrecista. Sí, Sí, sí. fue campeona en Estados Unidos, ni más ni menos. ¿verdad? Bueno, ella, y es más, perdía su compostura cuando nos contó eso, porque se ponía a temblar. Dice que estaba en San Francisco y va con Fello, que era su esposo, el violinista, que tenían una cita en un edificio. Cuando iban llegando, atravesaron la calle a pie y de repente vieron un coche fúnebre que iba pasando y entonces se detuvieron y el cochero la saludó y le dijo, pase señora, y ella se impresionó, siguió el coche. Bueno, dice que entran al edificio y están esperando frente al ascensor y se abre, en ese entonces había ascensorista, se abre y ve al cochero y le dice, pase señora. Y se devolvió y le dijo a Fello, no, yo no entro, pero atacada. Y el ascensor sufrió un accidente y se mataron todos los que iban. Cosas ¿Cómo? inauditas. El ascensor se cayó. Se cayó. ¿ah? Y se mataron como 18 que iban en el ascensor. Es decir, hay una premonición ahí, pero ¿cómo explicar esas cosas que se dan así tan de vez en cuando, tan raras? ¿ah? El mismo cochero era el ascensorista. Pase señora, no sea bárbaro. A vos nunca te ha dicho un cochero de los nuestros, de la época nuestra, los caballos, ¿te acordás? Pase señor. Pero lo que pasa es que los acontecimientos humanos son tan innumerables, tomando en cuenta que vive tanta gente, que casualidades de esas se tienen que dar, Sí, y al que le ocurre lo sorprenden. Pero yo creo que tiene que ver que la persona tenga una sensibilidad particular para ese tipo de cosas, porque a mí nunca me ha pasado nada que se parezca a eso. Mí. Bueno, a mí me pasó eso que les conté, ¿verdad? y bueno. Que perdí 20 minutos de mi vida. Sí. En una absoluta abstracción. Y a otra... Pero esa explicación que me diste de la carretera sí me convenció por una razón. Porque muchas veces va uno pensando en algo y va manejando cuidadosamente, pero no se está percatando de la carretera y llegas a la casa y decís, pero ¿a qué hora llegué? Sí, claro. Eso sí nos pasa a todos, ¿verdad? Si pones el radio y está... Ahora, hay otra cosa que me pasó una vez en mi vida en El Salvador. Yo vivía detrás del edificio de la ODECA. Perdóneme que cuente así porque tengo que contarlo así. Y entonces salía en el carro, daba la vuelta y entraba al pasaje Estal, que era al final. Salgo de la ODECA y no sabía dónde estaba. Bueno. Ni idea. Me parqué hacia la par y me puse, Dios mío, ¿pero dónde estoy? Como 5 minutos. Pum, y volví. Hombre, si estoy aquí. Me perdí totalmente. No tenía ni la menor idea de dónde estaba. Alguna neurona que se había dormido. Sí, posiblemente. Pero la verdad es que... No. Sí, yo no soy persona a quien le pasen cosas. A vos no te pasan esas cosas, nada. Dichoso. No, a mí rarísimo, eso me pasó esa vez y nunca. Siempre cuento el cuento de ese alumno mío, ¿verdad? Sí, bueno, y ahí tenés. Entonces sí te pasa algo. Pues no, a mí no me pasó nada. ¿Cómo que no? Tuve un alumno que luego descubrí que había nacido cuando el su abuelo día que murió mi abuelo. Pero era su abuelo. Y bueno, vos lo encontrabas parecido. Entonces te pasó a ti, no a mí ni a Fernando. Sí. Bueno. Sí, porque claro, porque en toda la clase, alumnos y profesores, el único que tenía un abuelo parecido a ese era yo. No, y además, don Alberto, claro, el problema ahí es yo no quiero influir en su ánimo, pero si usted no quiere creer en la reencarnación, no lo haga. Pero ahí tiene un argumento a favor, ¿verdad? Sí, claro. No, así es. Digo yo, sea lo que sea la reencarnación. ¿Por qué no es reencarnación? Bueno, física. Bueno, pues sí, así es.
Pero Vos no has estudiado el hinduismo está basado en eso. En primer en lugar, etapas. era un muchacho de 18 años y mi abuelo murió ese día y él ya existía y era un estudiante de la Pero universidad. bueno, un momentito, no. El muchacho nació, según lo que usted El me día dice, que murió. El día que murió su abuelo. Sí. Por eso. No existía. Ajá, sí, No, tenés no. razón. Ahora Sí. yo hubiera, si hubiera podido en esas circunstancias, habría indagado a qué hora ocurrió cada cosa. Entonces ahora sí me meto en un enredo. O sea, ¿a qué horas? Qué Pero bárbaro. todo eso es como, sí, es de las coincidencias. Yo lo tomo así como una coincidencia. Yo no soy muy... No, por supuesto. Yo lo Yo no menos... soy nada creyencero. Sí, es que- Yo sí. Sí. Yo sí. Bueno, porque acordate que mi mamá era muy así y entonces yo me crié en ese ambiente. Y sí, claro, sí, yo sí soy creyencero. Más en serio que simple creyencero. Va a ser Creyencero suena un poquito peyorativo. una cosa frecuente. Uno se pone a oír una obra musical que ya conoce. Vamos, la pone o en Radio Universidad dicen que la van a pasar. Entonces uno recuerda que le gusta y dice, voy a escucharla porque bueno, eso es una satisfacción, igual que si se ponía a leer un libro. Entonces uno se sienta a escucharla o da media vueltita ahí por la habitación escuchándola y ahí va. O en carro y le está ocurriendo eso. Y al rato me pregunta, ¿a qué hora pasó el segundo movimiento? Sí, bueno, eso pasa cada rato. ¿Y qué? ¿En qué estaba pasando? Porque- Bueno, no, es decir, cuando uno no está concentrado en la música, como en un concierto, sino que a ver el carro suena, pues puede que se distraiga No. y deje de oír. No, un no, rato. pero Pero aún justo- concentrado. Es que yo... Estás siguiéndolo y se te va la conexión entre un movimiento y otro. Claro, puede ser que así uno me ha pasado. se haya echado un sueñito en el camino, pero ¿cómo? Bueno, es una No, muy posibilidad. peligroso y menos manejando. No, manejando no, digo, guarda, Bueno. porque el sueñito no lo estaría contando, pero... Aclará entonces. No, claro. Pero no, esas cosas... El cerebro está muy... El cerebro en sí tiene la... El bicho raro va a ser yo, porque a mí ninguna de esas cosas me pasan. Pero una vez que comenté yo una cosa, y dijiste, a mí me pasa también lo mismo, que tengo un sueño que se reitera con determinado lugar, con determinadas Sí, personas. sí. Y son lugares que nunca has ido, no los conoces, y ubicas a esas personas en una casa que no es. Bueno, eso me ha pasado a mí y lo cuento porque hace 3 días me volvió a pasar. Bueno, a mí y eso estuve en la casa de esa, repetir con los sueños, amigos y todo. Eso le pasa a mi computadora, de vez en cuando le entra lo que no tiene que entrar. Eso de repetir sueños me pasa a mí continuamente. Bueno. Por cierto que estuve leyendo, hay un psiquiatra ahí que estaba, creo que fue en La Nación, o en uno de los suplementos, de los sueños con ciertas características. Y dice, el que sueña que volando. Ah, sí. Yo he soñado volando montones de veces, y cómo me paro para volar, y los amigos no saben cómo es, y yo me encuentro, hasta dónde vuelo y todo. Y entonces explica que son personas que Que quieren elevarse. que son personas que tienen la tendencia a abstraerse, eso que estabas diciendo vos, y que entonces en el vuelo es una forma de abstracción. Yo, pues claro, eso lo escribe un periódico, un suplemento, y tomarlo en serio, ¿o no? Es que ese tipo de cosas le va ocurriendo a uno y si uno a veces no lo observa inmediatamente. Por ejemplo esto, está uno leyendo un libro, ya sea ficción, o técnico, o de viajes, lo que sea, y de pronto algo que hay en el libro le recuerda como que si yo hubiera leído en otra parte, pero no hay cita. Claro. Y entonces uno se detiene y entonces me pregunta, ¿fue que ya yo leí este libro? Cosas de ese tipo le pasan a uno. A mí me ha pasado y es que había leído el libro. Ah, bueno, pero, No, también. Y lo descubro cuando entro en cierto tema
y digo, puchica, si esto ya lo leí. Sí. Claro. No, no, Pero lo sigo leyendo de todas maneras. No, porque es que hay casos en los que yo he llegado a la conclusión de que simplemente hay dos textos en los cuales dos autores se metieron en el mismo tema y lo trataron de una manera muy semejante y no pudieron haber tenido contacto, por lo menos eso es lo que uno considera. Y es como si estuviera viendo un partido de fútbol y se ocurre una jugada que ya ocurrió en otro, que es poco probable, pero ahí pasa, idéntica. eso le debe haber pasado a Putin con Ucrania. No. Pues sabes que Putin tiene razón, toda la razón del mundo. Es que Ucrania, esa parte de abajo de Ucrania no es Ucrania. No. Claro que no, tiene otra forma de ser, está el lenguaje, ahí es muy ruso. No, el problema, hablando de eso, para países como Costa Rica, Sí. el problema está en lo siguiente. Costa Rica es uno de los peralocas que se corrieron a reconocer la independencia de Kosovo. En América Latina creo que es el único país que lo ha hecho. Y la situación es idéntica. La razón que tuvo la OTAN para bombardear Belgrado y poner de rodillas a Serbia es la misma que tiene Rusia ahora para bombardear Kiev y poner de rodillas a Ucrania, porque No, y la explicación que el le argumento dio es el mismo. yo iba a decir a Bush, a Obama, fue clarísima. Claro. Le digo, perdóneme, pero ahí son rusos y han sido claro. toda la vida y yo me siento con obligación de defenderlos. Puchica. Sí, es la península esa, Crimea, que es una península por casualidad, porque lo que la une al continente es un pelito así delgaditito. Que va hacia Sebastopol. Como un puente. puente. Sí. Y resulta que eso es ruso antes de que Texas, Hawái, Guam, Puerto Rico, California, Nuevo México fueran de Estados Unidos. Pero sí, cuando los alemanes atacaron Sebastopol, que fue una de las batallas más duras, decían, ¿cómo se llamaba? No era. Bueno, el general aliado. El general alemán decía que es que esos tenían una nacionalidad diferente, porque no se entregaban, no se rendían, por eso duraron como 6 meses el sitio de Sebastopol, que en el resto habían entrado con cierta facilidad. Casi hasta Moscú, a las puertas de Moscú. Y hay otro ejemplo muy bonito, reciente, que es el que debió haber privado ahí. Primado. Es el... Primado y privado. Las dos. El de Checoslovaquia, cuando los eslovacos quisieron separarse de Checoslovaquia, el presidente aquel famoso, el literato, lo aceptó con gracia. Sí, quieren eso, se separan los dos países y se llamó a eso, creo que la Revolución Rosa o algo así. Hace poquitos años, muy pocos, los crimeos expresaron el deseo de convertirse en un estado independiente. Y los ucranianos se sentaron en la galleta, y ese es el problema. Ucranianos, los de Kiev, quiero decir, el gobierno de Kiev. Y claro, son reacciones diferentes. Se hubieran ahorrado un problemón ahora. Esas cosas... Claro, y es que Ucrania es poderosa. Bueno, es grande. Sí, muy grande, pero además tiene un potencial en todo sentido tremendo. Claro. No. Ahora, yo sí entendí, es que, con perdón, no es pretensión ni nada, a los políticos les hace falta conocimiento histórico de las cosas, sí. Definitivamente. ¿Cómo se llama el ministro, el secretario del Exterior, que fue candidato a la presidencia? Se ve que está muy bien intencionado, pero no conoce nada de la historia de lo que está pasando, definitivamente. Unas declaraciones que dice, absurda. En el siglo XXI en el que estamos, entonces dice que no se puede hacer lo que justamente Estados Unidos ha hecho en Irak. Totalmente. Sí. Entonces, es muy difícil,
Así es. Y la No, verdad, la verdad que todo el mundo debería... yo me hice putiniano ahí en ese momento. Claro que tiene razón este viejo. Tiene toda la razón. Claro. Dice- Habló 70 minutos, hablaron 70 minutos. Obama Obama y y Putin. Putin. Obama Rasputin. Sí, es que quien quiera que fuera el gobernante de Rusia, yo no veo cómo podría haber reaccionado de otra manera. Sí, tenía que actuar. Pero si él lo dijo Pero clarísimo. ¿cómo durante tantos siglos Rusia fue una cosa que se llamaba Rusia, cuando resulta que eran como 4 o 5 nacionalidades? No, no son 4 o 5, don Alberto, son 20. docenas. Bueno, por eso dije. Y de ahí, es Bueno, que, ya los otros están en Siberia, que ya es otra parte. no, pero justamente, Espera, vida mía. justamente Espérame, lo sí. extraordinario del Estado ruso, como ejemplo para el mundo, está en la forma como siempre han enfocado el problema entre comillas de las nacionalidades. Las nacionalidades no son un problema, conviven. Entonces, claro, yo repito, la Constitución rusa actual, para definir lo que es Rusia, tiene un artículo larguísimo que aburre porque tamaño menciona de Rusia. nacionalidades y nacionalidades. Claro. Y claro, acaba uno pensando, bueno, el cuadro constitucional de Rusia es incomprensible. No lo podemos entender nosotros con la visión de homogeneidad que le hemos querido dar siempre al Estado en Occidente, ¿verdad? Pero eso es falta de conocimiento histórico, repito. ¿Será? Eso es. Bueno, Sí. tampoco es que conocimiento histórico sobre lo que ha sido Rusia, lo que ha sido Siberia, todo eso esté muy divulgado. Claro. Claro. No, sí, a nosotros nos pasa que sabemos de la historia de Francia mucho, digamos, bastante, y en cambio de la historia para decir algo Es que durante mucho tiempo el profesor de historia en el Liceo de Costa Rica era don Alejandro Aguilar Machado, que sabía mejor la historia de Francia, Sí, pero no conocía la historia de España. Es probable. No, Nunca la mencionó. Bueno, España. no fue profesor mío de Bueno, de pero historia. amigo, sí. sino- ve usted, por ejemplo, cuando Costa Rica reconoció a Kosovo, Capona fue profesor mío de historia. ¿Te acordás? Sí, Sí le decíamos. Sí. sí, Yo yo me sé, acuerdo pero era el muy profesor bien. de castellano. Y tenés razón, perdón. Fue el chiquitín aquel... no. Bueno, no me acuerdo. Pues Era otro. voy a batear y no. Era otro. Era otro, sí. No, que Napillo. Napoleón Quesada. Napoleón Quesada. Era el Napoleón. profesor de Don castellano. Don Napoleón. No, pero bueno, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues cuál decir fue. que Putin. Bueno, digamos que fue Putin, sí. No, de veras, es que de repente me puse a pensar en historia. ¿Quién fue? Y lo asocié con otro montón de cosas y no era ninguno. Rafael Obregón. Ay, gracias el negro Obregón, Rafael Obregón. Don Rafael. Claro, ya. Porque él también era profesor de... ¿cómo se- De astronomía. de astronomía, no era astronomía, Cosmografía. cosmografía. Se llamaba cosmografía. Sí, de cosmografía, pero sí era profesor. Ya. Sí, ok. sí. Gracias, Sí. gracias, don Es que a Alberto. mí me tocó precisamente que cuando llegué acá a cuarto año, nombraron a don Alejandro Aguilar Machado ministro de Educación. Y entonces me tocó recibir la clase de historia con Rafael Obregón, que estaba estrenándose con nosotros. Pero buenísimo. Bueno, Sí, don ¿Verdad? Rafael. Increíble. no ha habido un No, profesor igual. Don Lilito, a mí me tocó de director del liceo. Me tocó en el segundo año, el primero, hubo casi una revolución contra el director que había. Y en el segundo. Claro, don Lucas Raúl Chacón. Don Lucas Raúl Tololo. Chacón. Tololo, sí. Entonces entró. Ustedes son de la Lilito. abuela, por casualidad. ¿Ah? Ustedes son de la abuela, por casualidad. Tololo, sí. Tololo. Bueno, y eso que escriben yo me acuerdo. Bueno, sigamos. No, me acuerdo. sigamos, no íbamos por Don ninguna parte. Alejandro fue el que impuso a Tololo como director del liceo, Sí, para que después lo pidieran a él. claro, que muy bien. La hizo muy bien.
Jugó billar, ese sí se despiroló. Doble banda. No, pero lo que estabas diciendo es muy interesante. Me refería Es que estábamos a la cuestión en Ucrania. de la prisa de Costa Rica por reconocer a la independencia de Kosovo, que a mí me pareció muy rara, estando de ministro, un ministro como es Bruno Estaño, porque para España era una bofetada eso. Fíjate que España no, a pesar de su forma parte de la OTAN y todo eso, no está de acuerdo en aceptar la independencia de Kosovo, porque eso va a un mal ejemplo para el caso de ahorita que se está planteando, sí. de Cataluña, por ejemplo. Y eso es grave, y Costa Rica le dio la bofetada a España. Yo creo que en eso falló, cosa que no hicieron los demás países hispanoamericanos, porque es que los antecedentes se abren, y uno dice, el derecho internacional es eso al final. Si usted usa un argumento para una situación, ¿cómo lo va a abandonar cuando se presenta otra casi idéntica? Y ahí la cosa se puso bailable, ¿verdad? No, el derecho internacional va con las circunstancias. Claro, eso uno tiene que... Se vive con eso, el siglo XIX y el siglo XX fueron eso. Por eso es que siempre los países, no sé si Costa Rica, pero los países procuran tener un personal en su cancillería, un personal viejo, pero que lleva años de estar ahí. Con cancha, ¿verdad? No es cuestión de estar quitando y poniendo empleados. Sí, porque no, era muy bonito eso, aplaudir la independencia de un pueblo que la historia estaba ahí y además... irse con el sonido de los aplausos. Exacto. Y entonces Estados Unidos muy contento y todo eso, pero eso es un error. Y España ahora con el problema de Cataluña, están en dificultades, obviamente. Viene un referéndum. Sí. Bueno, en Crimea se convocó un referéndum que el gobierno de Kiev paró y se redujo a una encuesta y era mayoritariamente favorable a la independencia. Y es que, vea, es interesante eso, que ellos tenían una autonomía, Crimea como república autónoma de Crimea, dentro de Ucrania, y de pronto se la desconocieron y violaron la Constitución. Y eso pero es que son totalmente diferentes. Claro, justo. Sí, esa es la realidad. Y la gente, volvemos a lo mismo, una ignorancia histórica de la Madonna para hacer una afirmación como la que hace un ministro, un secretario de Estado. Sí. Chica. Kerry. Sí, Kerry. Sí, está haciendo detrás del palo. Un editorial de la prensa costarricense decía, ajedrez en Ucrania, digo yo, ajedrez, ahí están jugando fútbol americano como búfalos. Sí, claro que ajedrez. Bueno, ya aterrizamos, no hay más.